Hermano, hace exactamente 10 años atrás predicamos esta misma serie de mensajes. Claro que es imposible predicar los mismos mensajes realmente porque todo cambia, pero sí quizás las ideas principales. Y la idea tiene que ver con el espíritu que tenemos que tener a fin de año cuando ya se nos acaba el calendario y las actividades y las cosas que estamos haciendo en nuestras vidas, en nuestros planes. Pero en este caso específicamente como cristianos, como iglesia. Y analizar realmente no lo que hemos hecho, sino cómo lo hemos hecho. Definitivamente el Señor no solamente está interesado en las cosas que hacemos para Él, sino la intención con que lo hacemos y el espíritu con lo que lo hacemos. Por consiguiente, vamos a estar mirando en 4 mensajes acerca de qué significa a los ojos del Señor espiritualmente, bíblicamente, que hayamos hecho algo bien hecho. Y no siempre se parece a lo que el mundo entiende por algo bien hecho. Algo que quedó bonito, algo que a la gente le gustó, algo que la gente aplaudió, algo que trajo algún beneficio material, quizás en número de personas o en dinero o cosas así. Pero definitivamente, espiritualmente hablando, en lo que la Biblia enseña es algo más que eso para que realmente podamos decir, hicimos bien las cosas. El Señor mira otros factores. Hay otros elementos en juego. Cuando servimos al Señor en un viaje misionero o cantando alabanzas o dando nuestra ofrenda o sirviendo de alguna manera en nuestra iglesia, el Señor mira algo más que lo que nosotros podemos ver. Y de eso vamos a estar hablando en esta serie de mensajes. Y son realmente 4 mensajes. Y la primera habla de la integridad con que hacemos las cosas en los líderes de la iglesia. Los que dirigimos, los que vamos al frente. Cómo es nuestra relación personal con el Señor. Cómo realmente es lo que está pasando que solamente Dios puede ver en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esta palabra que siempre me ha encantado, que es la integridad. Quiere decir lo que se ve por fuera, que aparentamos, sea lo que realmente somos. Lo que ven la gente aquí el domingo es lo que pasa el lunes a sábado. Como tratamos a nuestros hermanos, como tratamos a nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes o nuestros jefes. ¿Qué es lo que pasa que pudiera pasar inadvertido para muchos, pero que Dios sí ve y que es sumamente importante? Y la Biblia es clara, y vamos a estar mirando la carta del apóstol Pablo a Tito. Es clara acerca de los aspectos y los puntos que Dios está mirando en nosotros, por consiguiente, no tiene por qué sorprendernos. Debemos de estar conscientes de que si vamos a ser parte de la iglesia de Cristo en su servicio, en su trabajo, que Dios quiere que todos lo seamos, pero sobre todo si vamos a responder al llamado de algún liderazgo, hay cosas que tenemos que tener en cuenta que están escritas en la Biblia. El apóstol Pablo escribe esta carta a otro pastor, más joven, a alguien que él considera su hijo espiritual. Quiere decir que hay una relación muy especial entre el apóstol Pablo y el pastor Tito. Y comienza la carta así en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 4. Por favor, busquemos ahí en nuestras Biblias. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, permitió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Así que en la introducción de la carta, ahí empieza declarando que él, al igual que Tito, son ministros de Jesucristo. Quiere decir que está reconociendo que la iglesia está bajo las órdenes de una cabeza, un fundamento, un esposo, un pastor llamado Jesucristo. Él es la cabeza, no es Pablo, no es Tito, y eso está implícito en esta introducción a la carta.
También vemos que dice que hemos sido escogidos por nuestro Señor Jesucristo y que hemos sido llamados por Él a hacer un oficio, en este caso el pastorado, en el caso del apóstol Pablo, el apostolado. Así que somos siervos de alguien que está por encima de nosotros, que tenemos que reconocer. No somos lo primero, no somos la gran cosa. Hay alguien que es la gran cosa, que es nuestro Señor. Y eso tiene que estar implícito, no solamente en nuestros principios, en lo que creemos, sino en la forma en que ministramos y la forma en que trabajamos. También dice en la introducción que hay una orden que se ha encomendado de parte de Dios, y es cumplir ese mensaje de esperanza y salvación a todo el mundo. Hay esperanza, Jesucristo murió por nosotros, hay un mensaje específico. Hemos sido llamados por un líder superior a todos a cumplir una misión. Por consiguiente, tanto el líder, el pastor, como cualquier hermano de la iglesia, estamos en distintas posiciones en el trabajo de servicio, pero todos estamos bajo la cobertura del mismo jefe. Todos tendremos que dar cuentas a Él y todos estamos trabajando en el mismo negocio. Por llamarle cualquier nombre, un nombre que estamos acostumbrados. Y el negocio nuestro no es dinero, no es gente, el negocio nuestro es predicar el evangelio, extender el reino de Dios en este lugar. Y tenemos que estar conscientes entonces de eso. Estamos juntos en un trabajo y tenemos por encima a alguien muy especial al cual tendremos que dar cuenta. Definitivamente nosotros como iglesia estamos dentro de esa posición de extender el reino de Dios. Y doy gracias a Dios que a pesar de tantos defectos que tenemos y tantos errores que cometemos en el liderazgo y en la misma iglesia, podemos decir que estamos en esa misión. Reconocemos que estamos en esa misión. Este sábado que pasó, primer sábado de mes, que hemos tratado de que sea sábado misionero y tratamos de animar a los hermanos que participen, simultáneamente pasaron cosas tan lindas que doy gracias a Dios por eso. Y es a modo solo de testimonio. Un grupo estaba dando desayuno a los jornaleros, otro grupo de hermanas estaban atendiendo a una hermana enferma que tiene cáncer, otros hermanos estaban haciendo un viaje misionero, otros estaban saliendo a repartir tratados, invitaciones. De eso se trata. Estamos envueltos en una misión. El Señor es nuestro jefe, pero hermanos, hay algo importante que no se ve, que debe estar implícito en todas las cosas que hagamos. En el caso del líder tiene que haber una integridad personal. Integridad personal. Y vamos a ir los versículos del 5 al 9. Dice el apóstol Pablo hablando a Tito en su carta, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Para cada ciudad, para cada iglesia debe haber un anciano, debe haber un líder, debe haber un pastor, una persona que lidere el grupo. El que fuere, como debe ser, irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Así que hay una lista bastante amplia de una serie de requisitos éticos de comportamiento para cualquier persona que quiera tener liderazgo, sobre todo en este caso el pastorado dentro de la iglesia. Pero definitivamente, hermanos, toda esta integridad y todos estos requisitos se aplican a cualquiera de nosotros que quiera ser líder dentro de la obra del Señor. Hermano, ya, entonces eso no va conmigo. Bueno, si usted es padre de familia y usted es líder en su casa, en su grupo pequeño, grupo familiar, entre los hermanos, entre las hermanas, hay muchas formas en las cuales podemos servir. Y cuando servimos y tenemos cualquier autoridad y cualquier responsabilidad, esta es la integridad que se espera de nosotros. No que se espera, que se exige de parte de Dios para que haya integridad. Que realmente lo que se predique
se viva. Una de las cosas más tristes, creo que lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, y no solamente triste, quizás sea lo que más daño haya hecho a la obra del Señor y al reino de Dios, son los malos cristianos, los llamados cristianos que no lo son. Aquellos pastores que se dedican a robar, que se dedican a tener influencia sobre los demás en su propio provecho, aprovechándose del resto, poniéndose a él como prioridad y tomando su posición de liderazgo para enriquecerse, para tomar beneficios personales. Aquí habla del aspecto familiar, lo que pasa en nuestra casa como esposo, como padres en crianza de sus hijos. Así que no podemos divorciar la vida personal de la vida religiosa o vida cristiana. Es que hay una sola vida. Hay un solo comportamiento genuino, correcto. En mi experiencia de tantos años en los caminos del Señor, ¿qué no habré visto, hermanos, tristes? Y quizás una de las cosas más tristes que más me ha dolido han sido pastores que ninguno de sus hijos quieren saber nada, no de la iglesia, no quieren saber nada del Señor. No quieren saber nada del Señor. Y ha sido fruto de falta de integridad del pastor que predica el domingo de la forma que trata a su esposa el lunes o el mismo domingo por la tarde. La forma que trata a sus hijos, la forma en que miente descaradamente o que roba descaradamente, y los muchachos, los hijos están observando y mirando ese testimonio. La vida familiar es parte. También habla del dominio propio. Dice: no soberbio, hay que ser humilde, no iracundo, no dejarse explotar por el mal carácter, sino ser afable. No es ser dependiente de ningún vicio. Aquí habla de la dependencia del vino, pero ahí podríamos añadir cualquier otra cosa que haga dependiente a una persona, no solamente el alcohol. Habla de no ser pendenciero, de andar en pleitos, sino ser apacibles, de no ser codicioso, no estar buscando el beneficio propio. Todas esas son virtudes cristianas para todo cristiano, amén. No es para mente sobre el líder. O está bien que entonces cualquiera que no sea líder puede ser borracho o puede ser pendenciero, no. Pero si eso es para todo cristiano, ¿cuánto más para el líder, que debe ser qué cosa? Ejemplo. El líder bíblico no es el que está sentado mandando a hacer cosas, es el que va adelante con su ejemplo a los hermanos de la iglesia para servicio, para amor, para entrega. Pero eso también tiene que ser el reflejo de lo que es su hogar, lo que son sus hijos, lo que es su matrimonio. Tenemos que ser muy celosos en eso, mis queridos hermanos. Celosos lo que seamos líderes y celosos la iglesia por exigir eso de sus líderes. Porque la iglesia sí está llamada a juzgar cuando los líderes no están dando este tipo de ejemplo y se convierten en un mal testimonio, sea el pastor o sea quien sea. Con amor, pero hay que llamar a constar. No podemos permitir ese tipo de mal testimonio. No podemos permitir que por esa doble vida o esa doble cara o esa careta de cristianito el domingo y después una vida como cualquier otra mundana y carnal afecte el servicio al Señor, afecte la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Esto es demasiado serio para no tener en cuenta esas cosas. Así que todas estas virtudes y todas estas cosas que el Señor espera de nosotros, de cada uno de nosotros, son exigibles para aquellos que son nuestros líderes y que el Señor nos ha llamado a liderar el ministerio en nuestras iglesias. Una posición de liderazgo no es un punto cómodo para que otros vengan a aplaudirnos y servirnos. Es una posición de servicio y de trabajo que requiere muchas veces sacrificio. Y cuando no estamos dispuestos a hacer sacrificios, es mejor no tomar el liderazgo. No estamos capacitados para hacerlo. Si no estamos dispuestos a ponerlo como prioridad en nuestras vidas. Así que el Señor quiere ese tipo de persona que sea irreprensible. Y claro, no vamos a ser perfectos,
pero que seamos lo mejor como esposos guiando a nuestros hijos, no, lo mejor siendo humildes y prefiriendo a los demás, a los gustos de los demás a nosotros mismos, que seamos capaces de tener control, dominio propio de nuestro carácter para no estar diciendo cosas que ofendan a los demás, que seamos capaces de poner las cosas en orden en nuestra vida, con la ayuda lógica y del Espíritu Santo, dependiendo de Él. Miren, hermanos, cuando estas cosas faltan en cualquiera de nosotros, sencillamente es el reflejo de nuestra vida espiritual decadente y en crisis. Nadie puede decir que es una persona espiritual que busca la palabra de Dios y que medite en la palabra de Dios y que no tenga dominio sobre su lengua y que esté faltando respeto a todo el mundo. Y ese no es que es mi carácter. No, yo soy espiritual, yo leo la Biblia, yo oro. Pero oye, cuando yo exploto es una bomba atómica, no me interesa lo demás. No tiene sentido. Ese es fruto de lo que es ser realmente espiritual. No es tener carita de religioso, de tener una forma específica de vestirnos o alguna fraseología propia de los cristianos, distinta a los demás. Es algo mucho más profundo que eso, que el Señor pide a todos y exige de una manera especial a aquellos que son líderes, que van a ser sus servidores, que van a guiar a otros. Porque los otros tienen los ojos puestos en Él. Y ese mal testimonio hace daño, sobre todo a los cristianos nuevos o los cristianos que están empezando en los caminos del Señor. Dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un líder es una persona que va adelante en la batalla espiritual, en la guerra espiritual que estamos librando. Y si usted no sabe que está en guerra, usted está perdido, no tiene los pies puestos en la tierra. La iglesia está en guerra. Y esa guerra, según se acerca a los tiempos en que el Señor viene, que viene pronto, va a ser más recia. Y los que están al frente de nosotros como líderes en esta batalla tienen que estar armados con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios de una manera fuerte. Y eso significa estudio, dedicación. Dice, retenedor de la palabra que ha sido enseñada. ¿Y cómo vamos a enseñarla, hermanos, si no la retenemos? ¿Cómo vamos a poder ser ejemplos si no nos discipulamos? ¿Cómo vamos a poder ser ejemplo con la palabra del Señor si no la estudiamos, si no la meditamos? En nuestras casas personalmente, quitándole tiempo al televisor y quitándole tiempo al deporte y quitándole tiempo a cualquier otra cosa para dedicarlo al estudio de la palabra del Señor, sino en la casa de Dios, que para eso también venimos a la iglesia, para estudiar la Biblia. Por eso es importante la escuela bíblica dominical. Por eso es importante el estudio de discipulado. Es vital para nuestra vida espiritual. No podemos renunciar a eso. El Señor está diciendo que tenemos que ser, como dice, retenedores de esa palabra para realmente poner en práctica. Pero no, hermanos, solamente como líderes en la iglesia, sino en nuestros hogares. ¿Cómo vamos a poder enseñar y aplicar la palabra a nuestra esposa, a los hombres, a nuestros hijos, la pareja? ¿Cómo podemos aplicarla llevándola a otros que no conocen de Cristo si no estamos llenos de ella? Retenedor de esa palabra. Es una exhortación, hermanos, a toda persona, a todo cristiano que está en una iglesia que se llame bíblica, para que profundice muy seriamente y muy responsablemente en el estudio de la palabra de Dios. Es la forma en que Dios nos habla. Ustedes me conocen y yo sé que el Señor puede hablar de cualquier manera, pero honestamente yo no soy muy
entusiasta con los sueños y con las revelaciones y estas cosas. Realmente no lo soy. Pero soy un fuerte defensor de la palabra de Dios, porque es la palabra escrita de Dios en la cual debemos de ir para escuchar su palabra. ¿Qué sentido tiene no leer la Biblia y esperar que Dios me hable por un sueño? Para mí eso no tiene sentido. Si ya lo que nos quiere decir está escrito. Y tuve una experiencia, hermano Carlos, quería compartirlo, pero lo voy a compartirlo con todos. En el viaje misionero que tuvimos ayer y que terminamos ayer en las Carolinas. Una bendición, hermano, increíble, hermano. Más de 40 personas en una iglesia que no tiene ni 5 miembros. Quiere decir que todos eran visitantes. Y cuando dimos el estudio, hermano, y fue algo tan lindo, hermano, que dimos el estudio precisamente de la familia. Y ellos estaban asombrados que por primera vez alguien dijera algo para ellos, primera vez algo de la Biblia, de un libro tan antiguo, que para ellos es un libro religioso, que de los religiosos, que tuviera tanta aplicación para su matrimonio, para ellos como padres, para saber atender bien a su familia, a sus hijos. Y de verdad que estaban asombrados, tomando notas, porque cuando me vieron con la Biblia en la mano y este va a empezar a predicar aquí religión, ninguno de ellos era cristiano, ninguno de ellos son evangélicos, ni mucho menos. Pero para ellos se sorprendieron de que vino alguien que usaba la Biblia para enseñarles cosas prácticas de su vida, para atender a su esposa, para ser buenos padres, para cómo la disciplina a los hijos. Tantos textos, y eran 13 textos, hermanos, que estudiamos allí, y todos ellos tomaron notas, estaban apasionados, estaban diciendo, wow, yo no sabía que la Biblia era tan útil, tan práctica. Hermanos, y después de eso, vino la parte, dije, el Señor, primera vez en mi vida pastoral, que predico el evangelio usando un método tan distinto que yo no había pensado nunca. ¿Les pareció todo eso interesante? Sí. ¿Aprendieron cosas de la Biblia? Sí. ¿Creen que pueden aplicarlo en sus vidas, en su familia? Sería tremendo. Dije, no van a poder si no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Necesitan que el Señor haga algo en sus corazones para poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Y esa fue la puerta del evangelio. Porque ellos se dieron cuenta que querían aplicar esas verdades bíblicas. Y entonces vino el momento en el cual tuve que explicarles que hacía falta que hubiera un cambio en sus corazones para que el Espíritu Santo de Dios haga algo en sus vidas y puedan aplicar todo eso que ya habían escuchado. Hermano, y hubo fruto increíble. 7 personas aceptaron a Cristo. Y el pastor estaba, yo no puedo creer lo que está pasando. La palabra de Dios es la llave. Ahí está el poder. ¿Cómo es posible que nosotros, que queramos predicar este evangelio basado en las palabras de Dios, no estemos embebidos en ella con sed del Señor, cada día buscando su palabra, escuchándola y poniéndola en práctica? No va a pasar nada si no estamos agarrados de esa palabra. No va a pasar nada para la gloria de Dios. No va a pasar nada poderoso, porque en nuestras palabras no hay poder. El poder está en la palabra de Dios. Y por eso se hace imprescindible, si realmente vamos a ser líderes, si realmente queremos que el Señor nos use en la integridad como hombres y mujeres de Dios, que estemos agarrados de esta palabra, que la meditemos, que la estudiemos a tiempo y fuera de tiempo, en nuestra casa y en la iglesia, en los grupos familiares, donde quiera, en discipulado, donde quiera, que podamos profundizar más y estar más embebidos, reteniendo, dice, retenedor de la palabra, escucharla, recibirla y ponerla en práctica para poderla enseñar, incluyendo en nuestro propio hogar. Así que hay una integridad también comprometida y requiere compromiso. Vamos a ver los versículos 10 al 14, Tito capítulo 1. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí está hablando de los judaizantes. Habían cristianos que se habían convertido, pero casi todos eran judíos, pero ahora estaban enseñando que además de creer en Cristo había que guardar el sábado, había que circuncidarse, había que guardar las fiestas judías. O sea, había una
grupo que aquí el apóstol Pablo llama de la circuncisión, que se habían apartado de la verdad pura del evangelio. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Así que aquí está hablando fuerte el anciano al pastor joven. Palabra fuerte, taparles la boca, no dejarlos, permitirles que engañen a los hermanos de la iglesia. Y de palabras fuertes, dice personas contumaces, eso quiere decir rebeldes. La palabra que usada aquí en griego significa desobediente a la autoridad. Quiere decir, no respetaban al pastor, no respetaban la autoridad puesta allí de la iglesia. Y sin respetarla venían con todas estas doctrinas falsas. Así que se rebelaban contra la autoridad de la iglesia y venían con falsas enseñanzas. Y en el versículo 11 dice que a estos habladores, engañadores, tenía el pastor la responsabilidad de tapar su boca. Y aquí hay un compromiso fuerte al liderazgo, en los cuales no siempre estamos dispuestos a hacerlo. Y cualquiera de nosotros puede estar fallando en esto, incluyendo quien les habla. Y se trata de permitir o hacerse de la vista gorda cuando hay cosas que son pecado y andan mal. Es parte de nuestra responsabilidad ponerse rojo, pero hablarlo. Poner las cosas en su lugar. Y aquí no está hablando de comentar de estas cosas con otros. Se está hablando de enfrentar la situación y tapar la boca. Está hablando directamente donde está el problema y venir con autoridad, con amor, pero tomar la responsabilidad que para algo el Señor nos dio un liderazgo. Es como cuando somos padres y somos flojos en aplicar disciplina. Y después cuando nuestros hijos crezcan, que no nos obedezcan, que no obedezcan a la ley, que caigan presos y que hagan cosas porque no recibieron la disciplina a tiempo, entonces ya es tarde, ya nos pesa. Es responsabilidad de los padres que aman a sus hijos aplicar disciplina, eso es amor. El castigo a tiempo es amor. No disciplinar, no castigar es falta de amor. ¿Estamos claros en eso? Parte del amor, la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, y cuando se desvían y están bajo nuestra autoridad todavía, ahí requiere castigo. Eso es amor. Y en el caso de la iglesia, igualmente tenemos responsabilidad de disciplina. Y cuando está hablando de cosas aquí bien difíciles, que está hablando de doctrina, ideas extrañas, doctrinales dentro de la iglesia. Y el apóstol le está diciendo a Tito, tienes que a esa gente callarle la boca. No puedes ser un buen agente por caerle bien a todo el mundo, dejar que eso pase. Tienes que enfrentar responsablemente esa situación. Y el líder comprometido debe estar dispuesto a hacerlo. Para sanidad de la iglesia, para sanidad de esa misma persona que quizás puede reaccionar si le hablamos de frente con amor, pero decimos la verdad. Y no nos desviamos de esa responsabilidad porque quizás nuestro carácter somos muy tímidos o porque cualquier cosa hay que sacar fuerzas de donde no la hay y decir las cosas. Igualmente los padres en sus casas, en sus hogares. Y definitivamente hay un tiempo para eso, ya los hijos crecen y toman sus propias decisiones. Pero bueno, mi posición siempre ha sido y fue, mientras esté en mi casa, mientras viva bajo el techo donde Dios me ha dado autoridad como hombre de la casa o jefe de la familia, hay ciertas cosas que tienen que estar bajo control, moralmente hablando, cristianamente hablando, como usted quiera ponerle, pero no puedo pasar por alto lo que está mal hecho. Lógicamente eso no significa que mis propios errores yo tenga también que reconocerlos, ¿verdad?
porque no siempre el líder está haciendo bien las cosas. Pero nos corresponde a nosotros tomar la posición que el Señor nos ha dado y que nosotros un día aceptamos. Nadie nos obligó a ser padres. Nosotros quisimos ser padres. Y si el Señor nos dio hijos, entonces ahí hay una responsabilidad de liderazgo y de disciplina. Nadie me obligó a mí a ser pastor. Yo acepté ese reto de Dios, pero si ya que lo acepté, ahora tengo que trabajar y ser responsable como pastor, y eso implica en algunos momentos hablar la verdad cara a cara a alguien que no esté haciendo lo correcto. Implica compromiso serio en cuanto a no pasar por alto las cosas mal hechas. Hay un pensamiento de José Martí que dice: ver con calma un crimen es cometerlo. Dejar el pecado y permitir el pecado delante de ti es ser parte cómplice de ese pecado. No estás ayudando, no estás funcionando en la forma en que Dios te ha llamado a hacerlo. Y la integridad del líder cristiano implica tomar este tipo de responsabilidad. No es solamente la parte fácil que a todos nos gusta, es la parte complicada que implica la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque efectivamente en el caso de pastorado, que es rico bautizar a alguien, qué lindo es presentar un bebé, ¿verdad? Qué lindo todo eso. Qué lindo que los hermanos te aprecien y te consideren. Todas esas cosas lindas, y como pastor soy tan bendecido en esta iglesia con tantas muestras de amor y de cariño. Esa parte nos gusta a todos, pero viene la otra parte también, que es cuando uno tiene que tomar responsabilidad en llamar las cosas por su nombre cuando estas cosas no lucen tan bien, cuando hay pecado por el medio, cuando hay falsa doctrina por el medio, cuando hay actitudes negativas por el medio. Y tenemos que dar ese paso. Pero quizás lo más importante, que muchas veces pasa por alto, porque es de lo cual casi nadie se da cuenta, es cuando son cosas bien interiores y muy personales. Es lo que pasa cuando nadie nos está mirando. Es lo que pasa cuando estamos en la soledad. Y quizás es con nuestra mente, nuestro pensamiento o en cualquier otra forma, hay esa integridad interior. Para Dios es sumamente importante. Ya les comenté una vez, escuché una vez de este pastor que fue sorprendido en un pecado horrible, perdió su ministerio, perdió la iglesia, perdió todo. Y todos estaban tan asombrados de que por tanto tiempo ese pastor tuviera una doble vida. Y muchos decían: ¿cómo es posible? ¿Cómo era posible que predicara unos mensajes tan bíblicos, tan bonitos, que inspirara a tanta gente? Y al mismo tiempo se descubriera de pronto esa doble vida. ¿Cómo es posible eso? Y alguien decía: bueno, eso no era nuevo. Empezó de una forma lenta en el descuido de lo más quizás elemental, de cosas interiores en su corazón y en su mente que descuidó. Y no dio un paso tan grande, fueron pequeños pasitos uno a uno que lo fueron separando de la voluntad de Dios hasta caer tan bajo. Y hay que decir: no, nadie da un salto tan alto. Nadie va de ser lo más espiritual a ser lo peor del mundo. Eso no ocurre. A los ojos de la gente sí, porque la gente no sabía lo que estaba pasando allá adentro, en ese corazón, en esa mente. Esa falta de integridad a la cual se acostumbró a vivir así. Hasta que un día salió a la luz todo y se descubrió toda esa falsedad. Integridad interior. ¿Ve qué dice el versículo 15 y 16? Tito capítulo 1. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí en el contexto el apóstol Pablo habla de lo que habían creído, habían puesto fe, pero sin embargo habían sido llevados por estas doctrinas y ahora estaban amarrados al judaísmo. Y de pronto todo aquello que habían puesto que supuestamente era por fe, ahora querían mantenerlo con una religión falsa. Pero hermanos, definitivamente también cada uno de nosotros un día recibió una enseñanza gloriosa y maravillosa que cambió nuestras vidas. Amén. Los que aceptamos a Cristo. Algo maravilloso pasó con nosotros. Hubo un nuevo nacimiento. Pero hermanos, un nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento. Es algo que está comenzando. Es un bebé. Ese bebé necesita cultivo. Necesita ayuda. Necesita alimentación. Necesita cuidados especiales. Y estamos hablando de algo interno, de algo espiritual, que si no se cultiva y si no se cuida, no solamente no crece, sino que decrece. Ese primer amor se muere. Aquel fuego que teníamos por el Señor se convierte en algo tibio, en algo repugnante. Y es que espiritualmente, interiormente, no nos cuidamos y empezaron a ocurrir cosas impuras que veíamos que trabajaban en nuestra mente y en nuestro interior. Empezó a corrompernos por dentro. Y como que nos daba vergüenza que los demás descubrieran eso, pues nos disfrazábamos cada vez más y más de cristianitos. Y quizás tratábamos de tapar esas cosas oscuras con actividades y con acciones en la cual yo estuviera allí presente y pudiera yo impresionar a la gente. Cuando el Señor estaba mirando que en nuestro corazón y en nuestra vida algo triste estaba pasando. Mente, conciencia corrompidas. Hermano, y muchas veces eso empieza por la indiferencia al dolor ajeno y nuestra conciencia empieza a endurecerse. Y ya no se mueve nuestro corazón a la compasión. Y vemos las cosas con tanta tranquilidad, vemos el dolor ajeno con tanta tranquilidad, vemos todo lo demás y nos vamos endureciendo interiormente. Y eso hace que esa enfermedad interior haga que perdamos nuestra integridad delante de los ojos de Dios. Y en algún momento entonces nuestro servicio al Señor, nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo resulta que no tiene valor. Porque lo estamos haciendo por fuera, pero hemos quizás perdido la intención general que es por servicio, por amor, para la honra de Dios, porque interiormente estamos tan mal, estamos tan sucios, que ya se convierte en eso, en una costumbre religiosa de hacer cosas para Dios, pero que Dios no está aceptando. Hermano, en esas parábolas que hablan de la segunda venida de Cristo, el hecho de pensar que hayan cristianos que le digan al Señor: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y el Señor diga: apartados de mí, no los conozco. Para ustedes hay juicio y condenación. Pero si yo era bautista, pero si yo era pastor, pero si yo era diácono, pero si yo era maestro, si yo era aquello y lo otro. Pero no había integridad, no había verdad. Algo en lo interior se había corrompido, se había ensuciado, lo había echado todo a perder. Y yo no lo tuve en cuenta. La integridad, hermanos, de vivir una vida normal. Lo estoy haciendo ahora de decir ahora a los cristianos, y me perdonan aquellos que dicen: bueno, no puedo oír este tipo de música, no puedo ir a tal lugar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Estoy hablando de una vida normal, pero donde todo lo que se hace glorifica el nombre del Señor. Todo lo que se hace en el espíritu de un corazón limpio que está haciendo cosas que glorifiquen a Dios. Que desde que se levante en la mañana en su cama, antes de poner los pies en el piso, dice: Señor, este día es para ti, ayúdame a glorificar tu nombre. Que dobla rodilla, que busca la palabra del Señor. Porque ese corazón, ese interior,
hay que cuidarlo y conservarlo. Efectivamente estoy de acuerdo con la parte de afuera también, y ahí no soy buen ejemplo para nada, sobre todo los que me miran de perfil, estoy de todos lados aquí. Entiendo eso y tiene valor, no digo que no, pero hay algo más importante que eso, que es el aspecto carnal, que tiene que ver no con esta carne de afuera, sino con lo interior, con costumbres, con pensamientos, con acciones que no son del espíritu, sino que son de la carne. Vivimos en esta carne y no podemos dejarla atrás. Está con nosotros y nos va a estar haciendo la guerra. Hermanos, nuestra naturaleza carnal va a vivir con nosotros siempre. Olvídese de que usted se hizo cristiano y ya dejó de luchar. Usted se hizo cristiano y la lucha se duplica. Por consiguiente hay que ser tan dedicados y cuidadosos con eso. Nada más que descuidar un poco la oración, nada más que descuidar la meditación de la palabra, descuidar una serie de cosas en nuestra vida, de disciplinas espirituales, y esta carne nos gana. Y empieza ese mal que empieza tristemente de adentro hacia afuera. La guerra más grande nuestra es aquí adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos esa herencia desde Adán. La hemos heredado, está en nuestros genes. Está ahí. Al enemigo le es fácil trabajar con nosotros porque tiene ese cómplice. Ese cómplice en nuestra propia naturaleza carnal y humana. Por consiguiente, no es algo que cae espontáneo. Es algo que hay que dedicarle, que hay que priorizarlo. Si queremos realmente ser quienes el Señor quiere que seamos. Todos, pero especialmente los líderes. Si usted es maestro de una clase, si usted es líder de un grupo discipular, si usted tiene alguna responsabilidad en su grupo, si usted tiene cualquier posición dentro de la iglesia, en una doble porción de trabajo y de esfuerzo tenemos que hacer nuestra parte para que el Señor haga la suya y mantener la integridad. No importa que los demás no lo vean, el Señor sí lo mira. Y a la larga, escuchen, a la larga todos los van a ver. A la larga todos se van a enterar. Porque eso interior va a salir y todos lo van a ver. Estaba leyendo esta ilustración y con esto terminamos. El editor de la revista Preaching Today, él cuenta esta historia de su niñez. Dice que en un momento en su escuela, por el Día de los Padres, dieron la oportunidad a los alumnos de un manual, ¿cómo se llama esto? Un lugar donde tú compras cosas que miras, ahora me fue la mente. ¿Cómo es? Un catálogo, gracias. Donde había una serie de cosas y cada uno de ellos tenía una cantidad de dinero que podían gastar y comprarle algo a su padre. Y él cuenta que cuando vio aquella cosa, cosas de hombre, había tantas cosas que le gustaron a él. Que él decía, yo quiero esto, yo quiero esto. Y empezó a pensar las cosas para él y al final, bueno, pero el Día de los Padres. Y había un llaverito que tenía unas herramientas chiquiticas así, un martillito, pero que ellos no costaban ni. Y a mi papá le va a gustar esto. Efectivamente hizo el encargo, llegaron las cosas, él se quedó con las cosas y el Día de los Padres, mira papá, un llaverito. Y dice que el papá se puso tan feliz de que él se acordara de él. Y lo puso en su carro, en la camioneta. Lo colgó así, el llaverito que le había dado a su hijo. Y a todo el mundo, mira, eso me regaló mi hijo. Y para el padre un motivo de orgullo, pero dice que para él cada vez que se montaba en esa camioneta, era una vergüenza por haber sido tan tacaño con su papá que le había dado tanto. Todo estaba bien, pero había algo por dentro que le hacía recordar que eso era algo de su carnalidad, de su egoísmo. Y le recordaba aquello negativo.
Y déjenme decirle, hermanos, si no actuamos bien y somos cristianos. Amén. Yo estoy suponiendo que estoy hablando de personas cristianas. Si eres líder es porque eres cristiano, ¿no? Y no actuamos así y permitimos al diablo trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón y no tenemos esa integridad en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra vida de oración, en nuestra vida devocional. Hermanos, constantemente vamos a ser cristianos muy amargados. Hay amarguras que son nada más que para los cristianos. ¿Usted sabía eso? El que está en el mundo hace esas cosas y le van y viene. Todo el mundo lo hace, que lo haga yo también. Es más, a veces se siente, oye, pero qué inteligente, qué bárbaro soy yo. Como yo le robé a esa persona ni se enteró. Y está contentísimo porque robó. Ah, pero que haya sido un cristiano que lo hizo. Un hermanito de iglesia que ahora está en el negocio de vender carros, yo hablé con él. Le dije, mi hermano, el testimonio tuyo ahora tiene que estar ahí, porque esa gente tiene fama de ladrones que te venden lo que tienen que venderte por tu parte del dinero. Ahora tú tienes que demostrar ahí que eres cristiano. Pero si se le va la mano después, hermano, el Espíritu Santo no lo vas a dejar dormir por la noche. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere para nosotros lo mejor, quiere gozo, quiere abundancia, quiere que seamos efectivos, quiere que su nombre sea glorificado y que nosotros seamos parte de eso. Hermanos, cuando hacemos bien las cosas y la integridad empieza de nuestro corazón, lo que hacemos glorifica a Dios, al Creador del mundo, y somos instrumentos, somos parte de algo que es maravilloso. Somos parte de un proyecto que tiene que ver con la salvación del mundo. El plan de Dios de salvación fue con la muerte de Cristo, amén. Con su resurrección, amén. Eso le correspondió a Cristo, pero la predicación corresponde a la iglesia, no a Cristo. No a los ángeles, no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma, pero quien predica no es el Espíritu Santo, quien predica es la iglesia, amén. Somos nosotros. Somos los que tenemos que ir, somos los que tenemos que predicar. Y cuando hacemos esto en integridad, buscando al Señor y poniéndolo en prioridad en nuestra vida y haciendo bien las cosas, somos parte del milagro de la salvación de alguien, de la vida eterna de alguien. Qué privilegio, qué bendición ser parte de algo maravilloso así. Pero eso requiere, hermanos, de una integridad comprometida. Que estemos dispuestos a hacer lo que haya que hacer por el Señor. Que busquemos la integridad interior, dependiendo en la oración y en la palabra de una manera intensa, personal, colectiva con nuestros hermanos, en los grupos pequeños y en los ministerios de la iglesia, los que estemos casados con nuestras esposas y esposos, con nuestra familia. Hagamos de esto, Señor, una gran bendición. ¿Cuestión de qué? ¿Cuestión de qué? Cuando podamos ver que el Señor nos usa para algo, podamos decir, bendito sea el Señor. Se hizo y Él está contento. Él está gozoso. Porque no vio solamente lo que hicimos, vio nuestro corazón cuando lo hicimos. Y vio allí la integridad de un verdadero hijo de Dios. Amén. Padre Santo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Señor, tú eres tan bueno. Tú eres tan maravilloso que en tu proyecto de salvación para el mundo, tu proyecto de que tu reino sea establecido, tú nos has llamado a nosotros a ser parte de algo tan grande que ni los ángeles fueron llamados sino nosotros. Es algo maravilloso, Señor, que puede ser tristemente ensuciado. Cuando nos falta la integridad de ponerte a ti, Señor, como lugar uno en nuestra vida. De verdad. Cuando realmente te dedicamos a ti el tiempo en la oración, en la palabra,
Cuando nuestra mente y nuestro corazón, cuando nuestras decisiones, cuando nuestras prioridades, todo eso que está pasando en nuestra mente, nuestros sueños, nuestros planes futuros, cuando en todo eso no está solamente lo carnal y lo material de esta vida finita, sino que estás tú. Y permitimos a tu Espíritu Santo que nos limpie, que nos guíe, que nos levante, que nos disipule, que nos instruya. Entonces, Señor, estamos haciendo bien las cosas. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.